La idea de este video es estudiar el capítulo 10 de Apocalipsis. Me tocó dar un estudio sobre este capítulo, así que bueno, decidí que lo que estudiamos quede registrado en este video. Así que comenzamos medio por la mitad del libro de Apocalipsis. Vamos a hacer una oración y después vamos a continuar con el estudio. Señor, que estás en los cielos, pedimos sabiduría infinita para poder comprender lo que tú tienes para decirnos. Rogamos que lo que escuchemos y las palabras que pronuncies sean dirigidas por ti y siempre con base en las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a lo nuestro. Primero voy a empezar con estos consejos de Elena de Witt del libro Cristo Triunfante. Ella escribió: se necesita un estudio mucho más profundo de la palabra de Dios. Especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis debieran recibir atención como nunca antes en nuestra obra. Bien podremos tener menos que decir sobre algunos temas referentes al papado, pero deberíamos llamar la atención a lo que las profecías y los apóstoles escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Leed el libro de Daniel. Recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se presenta. Contemplad a los estadistas, los concilios, los ejércitos poderosos y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. Solo Dios es presentado como grande. En la visión del profeta se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el monarca del universo que está por establecer su reino eterno. El anciano de días, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el gobernante del presente, el revelador del futuro. Leed y comprender cuán pobre, cuán frágil, cuán efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre que evalúa su alma, que eleva su alma a la vanidad. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Heidekel, los grandes ríos del Sinar, ahora están en proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Podemos entender de todo esto que es importantísimo comprender las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y vamos a ver a través de este estudio cómo estos dos libros están entrelazados. Comencemos, o sigamos mejor dicho, con la lectura de todo el capítulo 10 de Apocalipsis. Y vi otro ángel fuerte que descendía del cielo, envuelto de nube y el arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columna de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, hicieron oír sus voces los 7 truenos. Y cuando los 7 truenos hicieron oír sus voces, iba a escribir, y oí una voz del cielo diciendo: sella las cosas que hablaron los 7 truenos, y no las escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y lo que hay en él, y la tierra y lo que hay en ella, y la mar y lo que hay en ella, que no habrá más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando haya de tocar trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo, otra vez habló conmigo diciendo: ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y la tierra. Y fuime al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dice: toma y trágalo, y te amargará el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo tragué, y en mi boca era dulce como la miel,
y cuando lo hube comido, fue amargado mi estómago. Y díceme, es menester que otra vez profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos ahora a ver un poco el contexto de este capítulo 10 del libro de Apocalipsis, donde está inserto cómo viene el tema y cómo sigue el asunto. En esta imagen podemos ver que el capítulo está inserto entre las trompetas, la sexta y la séptima. Es interesante notar que todo esto que vamos a estar hablando, las trompetas, comienzan con una visión donde se ve el altar y donde se ve y termina donde se ve el arca del pacto. Es decir, que toda la visión de las trompetas, como otras del Apocalipsis, parecen que están muy relacionadas con el santuario que está en el cielo. Arriba pueden ver una imagen donde se puede observar cómo están distribuidos los elementos dentro del tabernáculo, el cual, como sabemos, era una copia, una imagen, una maqueta del verdadero templo, del verdadero tabernáculo que está en el cielo, hecho por Dios y no por el hombre. Y podemos observar que el capítulo 8, versículo 1 al 6 de Apocalipsis comienza con una introducción litúrgica donde se ve el altar del incienso. Este altar era el que estaba delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo, digamos, es el más amplio y el santísimo es el más chico. La séptima trompeta termina viéndose el arca. El arca estaba en el lugar santísimo. Una vez al año era vista el arca por el sacerdote en el día de la expiación cuando éste entraba al lugar santísimo. Si no, no estaba a la vista, salvo en el caso de la historia de Israel y el Éxodo. En algunos momentos sí el arca fue sacada y conducida, por ejemplo en la toma de Jericó, al cruce del río Jordán y en otros eventos, pero normalmente estaba en el lugar santísimo y no se veía a menos que se corra el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Vemos que tenemos una introducción litúrgica que comienza con un ángel que toma un incensario con brasa del altar y lo arroja al suelo, y ahí comienzan las trompetas. La 1 al 4, juicios parciales, luego hay una transición, hay el primer ay, luego vienen las trompetas quinta a la sexta, angustia humana, primera y segundo ay, y está el capítulo 10 y parte del 11, o sea, todo el capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 14, que los eruditos lo consideran como un interludio, digamos, una parte del texto, podemos decir entre paréntesis. Y luego que termina esta parte, tenemos la séptima trompeta, el tercer ay, el juicio del templo abierto y donde se ve el arca. Recordemos siempre que cuando se escribió la Biblia no estaba, cuando se escribió el Apocalipsis y otros libros de la Biblia no estaban estos distribuidos en capítulos y versículos. Eso fue algo que se hizo muchísimo tiempo después para lograr ubicar un texto y fue tan efectivo que hasta hoy día se sigue usando y todas las versiones de la Biblia, digamos, utilizan la misma distribución. Los capítulos empiezan en el mismo lugar, los versículos están señalando las mismas porciones de texto, pero ¿qué pasa con eso? También nos engaña mentalmente y por ahí nos empuja a separar textos que no deberían separarse o a unir otros que deberían estar separados. Por eso, por ejemplo, este interludio profético, donde se ve el librito, el juramento del ángel, textos que se relacionan con el libro de Daniel, luego los dos testigos, etc.,
comienzan en el capítulo 10 y siguen hasta parte del capítulo 11, versículo 14. Aunque va de un capítulo al otro, se debe considerar como un solo texto este interludio. Importante que todas las trompetas están, digamos, dentro de esta, podríamos decir, visión del templo, donde comienza con el altar del incienso y termina viéndose el arca. Recordemos que los sacerdotes echaban sobre el altar del incienso, justamente incienso, y el humo que ascendía representaba las oraciones de los santos, y ese humo ascendía y pasaba hacia el lugar santísimo por arriba del velo. Nada, un dato para también tener en cuenta y pensar un poco por qué las trompetas están entre el altar del incienso y el arca. Vamos a seguir adelante. Interludio profético. Apocalipsis 10 actúa como un interludio entre la sexta y la séptima trompeta, enfocando la atención en la misión misma. Acuérdense que dijo, es necesario que profetices otra vez. En las trompetas, Juan observa, aquí interactúa. ¿A qué suena esta orden del ángel a interactuar? Personalmente, a mí me suena mucho a la comisión evangélica. Y predicar el evangelio a todo el mundo. Aquí se le dice, es necesario que profetices otra vez. Hay un cambio de enfoque. Este capítulo cambia el foco de los juicios que se vienen dando con las trompetas sobre la creación hacia la proclamación del mensaje y la misión profética. La profecía se vuelve algo central. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto para el pueblo de Dios? ¿Por qué los pioneros adventistas se vieron a sí mismos en esta profecía? También lo vamos a ir viendo durante el desarrollo del tema, que, para no hacerlo muy largo, va a estar dividido en varias partes. Pero esto es interesante porque los pioneros se vieron como protagonistas de esta profecía. Cuando Juan toma el librito, él de alguna forma estaba representando a aquellas personas que iban a tener que llevar adelante la comisión que el ángel le daba, que dice, es necesario que profetices otra vez. Juan estaba representando a los cristianos, a los seguidores de Cristo, que en su momento recibirían ese librito, lo comerían, le resultaría dulce y luego amargo. O sea, es todo un lenguaje simbólico para señalar un hecho que acontecería en el futuro. Y los pioneros adventistas se vieron identificados a sí mismos en esa situación de comer el librito, ya vamos a ver cuál es el librito, de ingerirlo, que le resulte dulce y que le amargue el vientre. Para el pueblo de Dios esto es importante porque esta profecía de es necesario que profetices otra vez es también un encargo para todos nosotros. ¿Qué es lo que debemos profetizar nuevamente? Bueno, eso ya también lo vamos a ver, así que lo invitamos a seguir. Preparación y llamado. El interludio subraya la importancia de la preparación y el llamado para la consumación del ministerio divino. Acá yo me arriesgué un poco y ensayé, por lo cual un ensayo puede tener fallos, no quiere decir que esto sea así, pero me parece que hay varios interludios dentro del Apocalipsis y fui señalándolos en amarillo como para tener una idea de cuáles serían. Es decir, que el capítulo 10 y parte del 11 no son el único interludio que existe. Bueno, tenemos el prólogo del libro, los saludos, presentación del Hijo del Hombre, luego el mensaje de las 7 iglesias, y el primer interludio, la visión del trono en el capítulo 4. Apertura de los sellos primero al sexto, más adelante visión de los 144.000, apertura del séptimo sello, luego las trompetas 1 a la sexta. Aquí tenemos el interludio del capítulo 10 y 11, el librito y los 2 testigos, y sigue con las 7 trompetas. Es interesante porque tenemos, por ejemplo, con los sellos, la apertura del primero al sexto sello, y luego un interludio donde, como dije, y como podemos leerlo en las diapositivas, tenemos la visión de los 144.000,
y luego el séptimo sello. Y con las trompetas sigue la misma estructura. De la trompeta 1 la sexta y luego tenemos un interludio, donde se menciona el librito y los dos testigos. Y termina esta serie con la séptima trompeta. Después tenemos la aparición de la mujer, el dragón, en el capítulo 12, bestia en el capítulo 13. Y nuevamente lo que yo entiendo puede ser un interludio con los 144.000, el cordero, los 3 ángeles y la cosecha. Luego las plagas, la caída de Babilonia y juicio, desde el capítulo 15 al 18. Y nos encontramos con otro interludio donde el regocijo en el cielo, bodas del cordero, jinete, caballos blancos. Estoy abreviando mucho, por supuesto, ¿no? Y al final tenemos los eventos finales: victoria y renovación, milenio, derrota de Satanás, juicio, nuevo cielo, nueva Jerusalén, río de la vida. Y el epílogo donde se recalca que Jesús viene. Está más o menos así, a muy grandes rasgos, la estructura del libro, donde podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, por lo menos 5 interludios. Y sin duda que hay más, o usted podrá identificar otros. A mí me parecieron que estos eran los principales. A lo mejor usted dice, bueno, pero tal cosa no es un interludio, puede ser. Esto está puesto más o menos a manera de ejemplo, como para ver qué función o el lugar que tenían dentro de todo el texto o tienen los interludios. Son como un relato separado de, digamos, temas duros, y también que reorientan el relato o el pensamiento del lector hacia otras cosas, especialmente hacia el pueblo de Dios y hacia Jesucristo. El centro teológico, el fin del tiempo profético. Esto es muy importante, muy interesante. ¿Qué tenemos en el capítulo? Juramento de un ángel. El ángel declara solemnemente que no habrá más tiempo, marcando el fin del tiempo profético definido. La palabra es importante. Consumación del misterio divino. El juramento está relacionado con la consumación del misterio de Dios revelado a los profetas. Transición histórica, según la interpretación historicista adventista, marca la transición hacia una nueva etapa profética tras 1844. Y reactivación profética mundial, la misión profética se reactiva y el mensaje debe proclamarse globalmente, preparando la venida de Cristo.